Hola, muy buenos días. José Francisco Muciño Colín y un servidor César Barrera Ramírez les presentaremos el proyecto final de la materia de solución de problemas con programación. El proyecto consistió en formar una biblioteca llamada Physics, la cual resolverá algunos problemas ya estipulados previamente para que el usuario pueda resolver. Estos temas serán de física. Primero, empezamos definiendo una función llamada Physics, en la cual pusimos los temas que este programa podrá resolver. Como tema número uno está el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, posteriormente suma y resta de matrices, seguido de caída libre, luego tiro parabólico y por último segunda ley de Newton. Después colocamos un condicional donde el usuario tendrá que insertar el número del tema. Si el usuario inserta el número uno, el programa llevará a cabo la función del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y así con los demás temas. El número 2 llevará a cabo el tema de matrices, el número 3 el de caída libre, número 4 tiro parabólico y número 5 Newton. En caso de que el usuario quiera cerrar el programa, deberá presionar el número 6 para así poder cerrar de manera satisfactoria el programa. Ahora vamos con la primera función, que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En primer lugar, empezamos importando algunos módulos ya establecidos en Python, como lo es Math, NumPy y Matplotlib. Estos se llevarán a cabo para poder graficar y llevar a cabo también algunas operaciones matemáticas. Ahora empezando con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, empezamos con la función llamándola MRUA. Después, le preguntaremos al usuario cuántas veces quiere resolver este tema. Dependiendo del número de veces que el usuario lo quiera hacer, se llevará a cabo el ciclo for. Si el usuario inserta el número 1, perdón, primero nombramos una variable con el nombre variable 1. Aquí al usuario se le preguntará ¿qué valor quiere obtener? Como número 1, aceleración, número 2, velocidad inicial, número 3, velocidad final y número 4, tiempo. En caso de que el usuario escoja el número 1, se llevará a cabo la fórmula de la aceleración, la cual es diferencia de velocidades sobre el tiempo, pidiendo como datos velocidad inicial, velocidad final y el tiempo. Todos estos datos, bueno, al final pusimos unos archivos de texto para que cuando el usuario termine de hacer su problema, estos resultados se muestren en un archivo que llamado MUA. Después, seguimos con la variable 2. En caso de que el usuario quiera obtener la velocidad inicial, deberá presionar el número 2, llevando a cabo a la fórmula velocidad inicial menos el producto de la aceleración por tiempo. Aquí se pedirán como datos la velocidad final, la aceleración y el tiempo. En caso de que elija el número 3, la cual es la velocidad final, perdón, se llevará a cabo la fórmula velocidad final es igual a la velocidad por el producto de aceleración por tiempo. Se pedirá como datos velocidad inicial, aceleración y el tiempo. Y por último, si el usuario elige el número 4, llevará a cabo la fórmula diferencia de velocidades sobre la aceleración. Se pedirá como datos la velocidad inicial, la velocidad final y la aceleración. Todos los ejemplos anteriores se mostrarán en el archivo de texto ya antes mencionado. A continuación les explicaré la función de llamada matrices. En esta función, el usuario va a decidir si desea sumar o restar la matriz. Se pone una variable llamada srmatriz, la cual se va a poner en una condicional. Si el usuario presiona el número 1, va a llamar a la función suma matrices. En caso del número 2, va a llamar a la función resta matrices. De la siguiente manera les explicaré la función de suma matrices. Lo primero que hay que hacer es
poner dos variables, que en este caso son f y c, la cual el usuario va a decidir cuántas columnas y cuántas filas va a tener la matriz. Posteriormente se crean tres listas vacías, llamada mtrz1, 2 y 3, las cuales la 1 y 2 van a ser las operaciones y el 3 el resultado. Por consiguiente, se crea un ciclo for para las filas, la cual el usuario va a introducir el número de filas que desea. Posteriormente se va a crear uno para las columnas. Aquí el usuario va a decidir cuántas columnas va a querer poner y se van a guardar en el siguiente formato. Y lo mismo va a hacer con la matriz número 2 y posteriormente se va a hacer la operación que va a ser esta seleccionada. Y el resultado de esta matriz se va a guardar en un archivo llamado matrizf.txt. Y con la función resta matrices va a ser prácticamente lo mismo. El usuario va a poner cuántas filas desea introducir y cuántas columnas. Se van a crear tres listas vacías, pero en este caso lo único que va a cambiar va a ser el signo de más a menos. Y el mismo resultado de esto se va a guardar en un archivo de texto llamado matrizesf.txt. Ahora les presentaremos la función queda libre. Como se mencionó anteriormente, se le preguntará al usuario cuántos problemas quiere resolver sobre el tema. Dependiendo el número de veces que quiera resolver el problema, se llevará a cabo el ciclo for. Insertamos una variable con el mismo nombre que esta para preguntarle al usuario qué valores quiere obtener. Como opción número 1, velocidad final. Número 2, inicial. Número 3, altura. Y número 4, tiempo en caída. Si el usuario inserta el número 1, se le preguntará con qué dato cuenta. Número 1 para el tiempo y número 2 para la altura. Si el usuario inserta el número 1 que es igual al tiempo, se llevará a cabo la fórmula velocidad final es igual a la velocidad inicial más el producto de la gravedad por el tiempo. Aquí como datos se pedirán el tiempo y la velocidad inicial, ya que la gravedad es constante y es 9.8. Si el usuario inserta el número 2, se llevará a cabo la fórmula velocidad final es igual a la raíz cuadrada del producto de las velocidades iniciales, más el producto de la gravedad por la altura por 2. Aquí es donde ocupamos por primera vez el ciclo mat para poder realizar la raíz cuadrada. Posteriormente, si el usuario quiere obtener la velocidad inicial, de igual manera se le preguntará con qué dato cuenta. Como se dijo antes, número 1 para el tiempo y número 2 para la altura. Si el usuario elige el número 1, llevará a cabo la fórmula velocidad inicial es igual a la velocidad final menos el producto de la gravedad por tiempo. Aquí igual la gravedad es constante y se insertará como dato el tiempo y la velocidad final. Si el usuario inserta el número 2, se llevará a cabo la fórmula velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de la velocidad final al cuadrado menos el producto de la gravedad por la altura por 2. Aquí se pedirá como datos la velocidad final, la altura y la gravedad de igual manera será constante. En caso de que el usuario no inserte ninguna de estas opciones válidas, se imprimirá error. Si el usuario inserta el número 3, se buscará la altura. Aquí al usuario se le preguntará con qué dato cuenta. Número 1 para la velocidad final y número 2 para la gravedad. Si el usuario inserta el número 1, se llevará a cabo la fórmula de la altura que es igual al producto de la velocidad final por el tiempo sobre 2. Si el usuario inserta
el número 2 se llevará a cabo la fórmula producto de la velocidad inicial por el tiempo más el producto de la gravedad por el producto del tiempo al cuadrado, todo esto sobre 2. Y en caso de que el usuario inserte el número 4, que es tiempo en caída, se llevará a cabo la fórmula de tiempo es igual a la raíz cuadrada del producto de la altura por 2 sobre la gravedad. Aquí solamente se pedirá como dato de altura. Y en caso de que no seleccionar alguna de estas cuatro opciones, imprimirá error. Todos los ejemplos antes mencionados, sus resultados se mostrarán en un archivo de texto llamado por el nombre de cada tema. En este caso será caída libre. A continuación explicaré la función llamada tiro parabólico. Lo primero que hay que hacer es crear una variable llamada veces, la cual anteriormente en todas las funciones se hizo lo mismo para contar cuántos problemas desea resolver el usuario, y esto se va a meter en un ciclo for. Posteriormente se crea la variable llamada option, la cual va a decir que si quiere sacar velocidad en X, velocidad inicial en Y, velocidad inicial en Y y el tiempo. Y si el usuario aprieta el número 1, va a pedir que se saque la velocidad en X, la cual al usuario se le va a pedir el ángulo y la gravedad que va a estar puesta, que va a ser 9.8. Posteriormente se va a hacer la operación de velocidad por el coseno del ángulo. Si el usuario elige el número 2, se va a va a tener que sacar la velocidad inicial en Y, a la cual al usuario se le va a pedir primero la aceleración, después el tiempo, y posteriormente se va a crear la operación de velocidad final menos la aceleración por el tiempo. Si el usuario pone el número 3, se le va a pedir que saque la velocidad en Y, la cual al usuario se le va a pedir la velocidad inicial en Y, la gravedad, que es 9.8, y el tiempo. Y la operación va a ser la velocidad inicial en Y más el producto de la gravedad por el tiempo. Si el usuario decide poner el número 4, va a sacar el tiempo, la cual por la siguiente fórmula va a ser 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo sobre 2 veces la gravedad. Y aquí en esta función se tuvo que usar la función mat para poder sacar el seno del ángulo. Y posteriormente se va a hacer la operación y va a imprimir el resultado. Si el usuario desea graficar con los datos ya obtenidos, se va a crear otra variable llamada b1, la cual se va a meter en una condicional. Si el usuario aprieta el número 1, va a llamar a la función gráfica para que éste pueda graficar. Y les explicaré la función de gráfica. Al usuario se le va a pedir el tiempo, la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en y la gravedad, que es una constante. Se van a crear dos listas vacías, que es Y y X, y después en un ciclo for se va a hacer la operación me faltó explicar esta parte que es np.linspace, la cual van a ser los parámetros. Y esto, aquí en el ciclo for se va a sustituir la t minúscula por la t mayúscula, la cual las operaciones van a ir graficando. Y después se ponen los parámetros que va a ser x y con el plt.show se va a crear la gráfica. Todo esto es únicamente para el tiempo de vuelo. Y después para el tiempo de caída se van a crear otras dos listas vacías y se van a introducir en un ciclo for. Igual la t minúscula va a sustituir a la t mayúscula, y el cual va a ser la operación de my y x. Y lo mismo, pero en este caso va a ser el tiempo de bajada. Bueno, la gráfica de bajada. Y posteriormente se va a hacer una variable llamada option2, la cual se le va a pedir al usuario si desea sacar el desplazamiento total y la altura máxima.